Bienvenidos a este noveno episodio del programa Contra el Declive. Mi nombre es Guillermo de Lama. Yo soy el pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Lima. Y en esta oportunidad yo quisiera compartir con ustedes un tema que me parece que es muy importante, pero a la vez también es bastante preocupante. Lo he titulado El bulverismo cristiano, la abolición del pensamiento crítico. Bueno, para algunos quizás la palabra bulverismo sea nueva, yo la voy a explicar. Otros ya conocen lo que significa el bulverismo, pero reconocen el bulverismo no dentro del ámbito cristiano, sino en el ámbito secular, a veces también principalmente dentro del ámbito político. Estamos viviendo en el Perú unos tiempos bastante difíciles. En estos momentos me parece que en el Congreso de la República se está debatiendo la vacancia presidencial por algunos audios en los cuales ha estado involucrado el presidente. Y bueno, en las redes sociales se ha compartido mucho acerca de estos audios, el contenido de ellos. Entonces, yo he notado cómo es que el bulverismo se ha hecho en estos últimos años en el Perú. Yo no sé si, yo imagino que es en todas partes del mundo. A mí también me ha tocado mirar dentro del ambiente evangélico algunos tweets donde las respuestas en contra de la posición se utiliza el bulverismo. ¿Cómo es que nosotros podemos identificar el bulverismo? ¿Cuál es la definición de bulverismo? ¿Cómo se está aplicando dentro del ambiente evangélico? Yo espero con la ayuda del Señor poder precisamente cubrir todas estas interrogantes y que podamos nosotros ser conducidos a esa preocupación, porque realmente yo no pensaba que esto podía ocurrir dentro de la iglesia evangélica, pero está ocurriendo. Hay bulverismo dentro del ámbito cristiano. Yo quisiera comenzar esta introducción diciéndoles de que dentro del ambiente evangélico nosotros sabemos que existen muchas denominaciones. Hay algunas que tienen, podemos llamar algunas doctrinas distintivas que los hace pertenecientes notoriamente a cierta denominación cristiana. Eso nosotros lo sabemos. Pero la preocupación que yo les quiero compartir surge del hecho de que, aunque entre denominaciones nosotros no podemos estar de acuerdo en algunas doctrinas, es evidente que la gran mayoría de cristianos evangélicos no pueden hacer un argumento bíblico, no pueden hacer un argumento teológico, tampoco pueden hacer un argumento filosófico para exponer su desacuerdo, Simplemente ellos hacen uso del bulverismo en los debates. Y esto, como les digo, para mí es bastante preocupante. Es bastante preocupante porque nos puede enseñar cuál es el estado en el que se encuentra la gran mayoría, digo, no todos, la gran mayoría de los cristianos profesantes. Yo me preguntaba algo, viendo precisamente todas estas cosas, yo me preguntaba lo siguiente: ¿por qué los cristianos no pueden construir un argumento para responder a otras posiciones que consideran equivocadas? ¿Por qué no tienen esa habilidad para poder escribir argumentativamente, usando los pasajes de la Escritura, interpretando la Escritura para rebatir un argumento de una posición con la cual nosotros no estamos de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué es que no se puede ver unos debates con argumentos realmente buenos, sólidos bíblicamente? Bueno, yo creo que la principal razón es porque la gran mayoría de cristianos no leen. La gran mayoría de cristianos no estudian tampoco. Ni siquiera pueden ver un video de una hora. Y muchas veces juzgan un programa por su título. Y en esta parte, pues yo tengo que contar mi experiencia personal. Que yo veo en muchos de los comentarios de algunos videos que yo he hecho o algunos sermones que yo he predicado. He podido ver de que los argumentos simplemente son bulverismo. Yo
creo y estoy seguro de que muchas veces ni siquiera ven el video, solamente juzgan por el título que tiene el programa o el título que tiene la predicación. Y esto pues es preocupante. Que un creyente no pueda ver un video de 1 hora, para mí es muy preocupante, porque yo pienso de que estar sentado frente a la televisión mirando películas de 2 horas, para ellos es mucho más fácil, para algunos es mucho más fácil que, por ejemplo, agarrar un libro y leer 1 hora, o un video que esté enseñando alguna doctrina, o un sermón que esté exponiendo alguna doctrina de 1 hora. Yo digo, por la experiencia que estoy viendo, no solamente en mi propia experiencia, sino en la experiencia de otros pastores, que los cristianos simplemente no leen, no estudian y parece que se aburren cuando tienen que aprender cosas que están relacionadas con el cristianismo. Y seguramente yo creo que hasta este momento ya habrán muchos que han detenido el video para comenzar con sus críticas bulveristas, o quizás ninguno ha visto el video, pero hacen sus críticas bulveristas, ¿no? Y eso para mí representa verdaderamente una gran tragedia dentro del ambiente evangélico. El bulverismo es la práctica de muchísimas personas, como ya se los he dicho, pero no solamente en el ámbito secular, sino también dentro del ámbito cristiano. Quizás yo pueda hacer unos ejemplos para que podamos tener una definición de lo que es el bulverismo. Entonces, cuando alguien dice, por ejemplo, y esto es ya yéndonos al ámbito secular para demostrarle cómo es que el bulverismo se aplica. Cuando alguien dice, yo no estoy a favor del aborto, ¿cuál es la respuesta que hace la mayoría de personas? La mayoría de personas dicen, bueno, tú dices esto porque eres cristiano. Y ya está, ya respondió. Eso es bulverismo. Otro ejemplo que podemos ver también es cuando, por ejemplo, decimos, o yo digo, o usted dice, yo estoy en contra del matrimonio gay. ¿Cuál es la respuesta que nosotros encontramos en las noticias, que encontramos también en los campus universitarios, que encontramos en las redes sociales? ¿Cuál es la respuesta cuando alguien dice, yo no estoy a favor del matrimonio gay? La respuesta, ¿sabe cuál es? Lo dices porque eres homofóbico. Y ya está. Lo dices porque eres homofóbico. Eso es bulverismo. Yendo más al plano de la política que ahora, pues, por ejemplo, estamos debatiendo, ¿no? Cuando alguien dice, yo no estoy a favor de la política económica del gobierno. Yo no estoy a favor de la política económica del gobierno. Muchos responden, lo dices porque eres del partido de la oposición. Lo dices porque eres del partido de la oposición. Y es más, cuando uno comienza a ver el hilo de respuestas de una afirmación como esta, vienen pues no solamente los improperios, los insultos, sino también yo he podido notar de que ellos relacionan con un determinado partido que ha tenido ciertos problemas del pasado para ganar el debate. Por ejemplo, aquí en Perú dice, tú no estás de acuerdo es porque eres fujimorista. Bulverismo. Seguramente tú eres aprista. Bulverismo. Eso es bulverismo. Eso es lo que nosotros encontramos. Ese es el pan de cada día cuando alguien se acerca a las redes sociales, a la red social, y comienza a ver cómo es que se rebaten los argumentos. Sin argumento, sino con bulverismo. Esa es la manera pues en que se están debatiendo las ideas en nuestros días. Y como les digo, el ambiente evangelical no escapa de esa triste realidad. Respondiendo de esta forma, con el bulverismo, diciendo, tú no estás de acuerdo con el matrimonio gay es porque eres homofóbico, ¿no? Esta forma de responder ya no hace necesario construir un argumento, sino lo que hace el bulverista es primeramente atacar al mensajero, al que escribe, asumiendo la posición de que está equivocado. Está equivocado. Y ahí mismo dice el por qué.
yo no estoy de acuerdo con la política económica, entonces, es porque tú eres del partido de la oposición. Eso es el bulberismo. Cuando se habla de asuntos que tienen que ver con la moral, el tema debe ser desviado primeramente con un ataque a la persona. Y se le dice, eres homofóbico, eres cristiano, y de esta manera ellos piensan que ya ganaron el debate. Es algo increíble. ¿Cómo es que nosotros hemos llegado a este punto, tanto en el ambiente evangelical como en el ambiente evangélico? Pues no lo sabemos. No lo sabemos. Simplemente se ha anulado el pensamiento crítico. Simplemente las personas ya no usan argumentos para rebatir otros argumentos. Ya no construyen una argumentación bíblica, ni teológica, ni filosófica para poder hacer frente a un argumento en el que uno no está a favor. Simplemente se usa el bulberismo. Por ejemplo, en el ámbito cristiano reformado, tristemente sucede lo mismo, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien dice, yo no creo en la continuidad de los dones espirituales, algunos responden, lo dices porque eres cesacionista. Y ya está, ya se ganó el argumento. Ya se ganó el argumento. ¿Acaso usted no ha visto eso mismo que yo le estoy refiriendo en este momento en algún debate? ¿O acaso usted no ha visto cómo, por ejemplo, a mí me ha tocado en alguna oportunidad ver una respuesta que se me quedó grabada hace muchos años, yo creo que hace como 4 o 5 años, de un ministro presbiteriano que yo dudo hasta que sea cristiano, que estaba pues haciendo un debate acerca de lo que era el bautismo de infantes y si tenía un fundamento bíblico, ¿no? Al verse un poco abrumado por las evidencias bíblicas que estaba presentando el oponente bautista, la respuesta de este ministro, un hombre que se para en un púlpito a predicar la palabra de Dios, fue decirle públicamente o escribirle públicamente escoria anabautista. Así es como se ganan ahora los debates. Así es como se ganan. Bulberismo, el ataque a la persona y simplemente no ir al argumento, ¿no? Yo también he notado otros ejemplos dentro de lo que es el ambiente evangélico. Cuando alguien enseña la necesidad de la santificación para ver a Dios, la necesidad de la santificación para ver a Dios, que está en Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá a Dios, la respuesta inmediata, yo he podido notar, es que se ataca a la persona que dice eso, ¿no? Se le dice, usted es un legalista, usted es un fariseo, usted es un sectario, pero por lo general no hay una respuesta con argumentos para exponer el supuesto error cuando uno expone acerca de la necesidad de la santificación para llegar al cielo. No es salvación por obras, cuando uno estudia bien la santificación para ver al Señor, a ver al Señor con paz, no se enseña, no se expone salvación por obras, sino se exponen las obras de santificación como evidencia que hay una obra regenerativa del Espíritu Santo en el pecador. Pero esa es la respuesta que usted va a encontrar. Cuando usted habla de santificación, se agarran las piedras y comienzan a apedrear a quien haya dicho esto, ¿no? El resultado es que ellos que responden de esa manera piensan que el debate teológico ya lo ganaron. El insulto ahora se ha convertido en el argumento que refuta cualquier opinión contraria a lo que pueda creer yo. Ellos creen que han ganado el debate sin presentar ningún argumento escritural. Ellos no han presentado ninguna prueba bíblica o de un versículo bíblico, pero con eso, con el insulto o con el bulberismo, simplemente ellos creen que ya ganaron el debate. Lo usan el mundo, como yo le digo, lo usa mucho, y lo que el mundo hace es, en un debate, bulberizar al oponente. Bulberizar o pulverizar también podría ser, pero es bulberizar, de bulberismo, ¿no? Bueno, los bulberistas también buscan que los ojos del contendor, con quien se contiende, sean quitados de las escrituras, sean quitados de la interpretación ortodoxa para eliminar el debate bíblico necesario que conduce a la verdad, la cual edifica el cuerpo de Cristo. Yo a veces me sorprendo de que muchos evangélicos no sepan lo que significa la doctrina ortodoxa.
cuando uno habla de doctrina ortodoxa y uno se da cuenta por la forma como es que responden, que no tienen la menor idea ni el menor concepto de lo que es doctrina ortodoxa, inmediatamente yo pues puedo advertir que estoy delante de una persona que quiere debatir, pero no ha leído o no ha leído lo suficiente como para poder tener una amplia visión de lo que es la teología bíblica y la teología sistemática. El bulberista usa el bulberismo, yo digo así, como una peluca para cubrir la escasez de entrenamiento bíblico, de entrenamiento teológico, y yo lo veo así en la mayoría de los casos. No conocen, no han leído, no han estudiado. Yo al principio les comentaba pues que no leen, los cristianos no leen, no estudian, ¿no? Porque a veces también uno puede leer, pero lo más terrible es que uno pueda leer y que no entienda lo que lee. Eso es también terrible, ¿no? En otros casos también se recurre al bulberismo debido a las presuposiciones individuales que los conduce pues a una interpretación privada. Eso es la característica de las sectas. Yo entiendo de que siempre nosotros cuando nos acercamos a las escrituras, posiblemente nos acercamos con algunas presuposiciones. Yo creo que eso es en la mayoría, inclusive conmigo, con algunas presuposiciones. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros encontramos en las escrituras un pasaje que, interpretado bajo las reglas de la exégesis y de la hermenéutica, es contrario a la presuposición que yo tengo? Bueno, son dos alternativas, yo creo. La primera alternativa sería ignorar lo que es la interpretación haciendo uso de las herramientas de exégesis hermenéutica. Ignorar cómo es que ese pasaje ha sido interpretado a lo largo de la historia para mantener mis presuposiciones, o simplemente apagar el computador y no seguir escuchando más. Esa es una primera alternativa. Pero hay también una segunda alternativa. La segunda alternativa es, bueno, si yo encuentro de que mi interpretación está errada a la luz de un examen exegético y hermenéutico del texto, si yo veo que mi interpretación está equivocada porque a lo largo de la historia la interpretación ha sido solamente una y es opuesta a la que yo tengo, la alternativa es que yo cambie mi pensamiento, que yo me someta verdaderamente a la interpretación que es correcta de las escrituras. Pero eso yo veo que en la gran mayoría de los casos no sucede. A veces me parece de que los debates que se hacen en el internet es googlear. En cierta oportunidad me dijeron eso. Googlea la palabra para que tú puedas entender lo que significa. Un término que tiene diferentes aplicaciones dependiendo si es que se está hablando en la esfera secular o si es que se está hablando en la esfera filosófica o se está hablando en la esfera teológica. Ese mismo término lo googleó la persona con quien yo estaba intercambiando ideas. Lo googleó y pues fue hacia una respuesta que no tenía absolutamente nada que ver con el tema, ¿no? Yo pienso de que ahora también es googlear. La diferencia está que cuando uno entra en el Google, es cierto, va a encontrar mucha información, muchos blogs ahora que hablan hasta de teología y todo eso. Pero precisamente dentro de los muchos blogs vamos a encontrar también posiciones que son distintas unas de otra. Y la escritura no se contradice a sí misma. Entonces, sobre un mismo versículo que tiene interpretaciones opuestas, alguien debe estar equivocado. Alguien debe de estar equivocado. Y el que está equivocado a la luz de la hermenéutica y la exégesis y la historia, yo pienso que debería de cambiar su posición y volverse a una posición bíblica y teológica. Pero tristemente eso es lo que no ocurre, ¿no? Y es allí donde nosotros vemos que se producen pues los nacimientos de diferentes sectas, ¿no? ¿Dónde aparece esta palabra bulberismo? Esta palabra bulberismo fue acuñada por C.S. Lewis. Bueno, ahora los bulberistas dirán que estoy promocionando el ministerio de C.S. Lewis. O tal vez los bulberistas digan, pero C.S. Lewis no era reformado. Bueno, yo no estoy de acuerdo con mucho de lo de C.S. Lewis, pero por lo menos en esta parte yo tengo que decir que él sí le pegó al clavo. Le pegó al clavo aquí, ¿no? Voy a seguir adelante pues con el programa, ¿no? A pesar de que algún bulberista pueda
pueda ya hacer alguna objeción por el hecho de haber mencionado a C.S. Lewis. Voy a ir a Wikipedia. Usted también puede ir a Wikipedia. Allí usted se va a dar cuenta que el término bulverismo fue efectivamente acuñado por C.S. Lewis para burlarse él de un error que se repite a menudo, con mucha frecuencia, yo diría, en una variedad de debates religiosos, políticos y hasta filosóficos. Yo quisiera leer esto de Wikipedia para ustedes. Debes mostrar que un hombre está equivocado antes de comenzar a explicar por qué está equivocado. El término moderno es suponer sin discusión que él está equivocado y luego distraer su atención de esto, el único problema real, explicando diligentemente cómo se volvió tan tonto. En el curso de los últimos 15 años he encontrado este vicio tan común que tuve que inventarle un nombre. Yo lo llamo bulverismo. Algún día voy a escribir la biografía de su inventor imaginario Ezequiel Bulwer, cuyo destino se determinó a la edad de 5 años cuando escuchó a su madre decirle a su padre que había estado manteniendo que 2 lados de un triángulo juntos son más grandes que el tercero. Oh, solo dices eso porque eres un hombre. En ese momento, nos asegura Ezequiel Bulwer, brilló en mi mente abierta la gran verdad de que la refutación no es parte necesaria del argumento. Suponga que su oponente está equivocado y explique su error y el mundo estará a sus pies. Intente demostrar que está equivocado, lo que es peor, trate de averiguar si está equivocado o en lo cierto y se estrellará contra la pared del dinamismo nacional de nuestra era. Así es como Bulwer se convirtió en uno de los grandes creadores del siglo XX. Bueno, ahí nosotros hemos leído lo que Wikipedia habla acerca del bulverismo. Y es interesante el ejemplo que se muestra allí. Y yo quisiera ilustrar también por medio de una imagen este ejemplo. Yo quisiera que hagamos juntos este ejercicio. Ahí está la imagen. Si A es igual a 5, entonces la suma de 2 de sus lados, estamos viendo acá un triángulo equilátero, es igual a 10. Y este resultado es el doble del valor de un solo lado. Eso es verdad, o sea, eso matemáticamente es cierto. Es cierto, o sea, si se juntan los 2 lados, sea isósceles, sea cual sea, equilátero, bueno, sea el triángulo que sea, si usted junta 2 lados o suma las dimensiones de 2 lados, van a ser necesariamente más largo que el lado que no se suma, ¿no? Pero el bulverista, como vemos en el ejemplo, responderá: usted hace esa afirmación porque es varón. ¿Y qué tiene que ver que uno sea varón cuando está hablando de un argumento? De un argumento que nosotros vemos, para este caso, matemático. Para un argumento que tiene que ver con las ciencias duras. Pues ya se explica. C.S. Lewis con su Bulwer, con su Ezequiel Bulwer, ya nos explica, ¿no?, que el punto no es ir al argumento, sino ir a quien lo argumenta, ¿no? Y este desastre, como yo le llamo, está sucediendo también en el ambiente evangélico. Hay ciertas características de los bulveristas, ¿no? El bulverista se mira a sí mismo antes de mirar fuera de él o fuera de ella, ¿no? El bulverista se mira sus propios pensamientos, mira sus sentimientos, mira sus tradiciones, mira sus presuposiciones antes de mirar al exterior, a lo que es real, a lo que es objetivo, ¿no? Él siempre es como una especie que el bulverista se convierte en la medida de lo que es verdad o de lo que es falso. El bulverismo es una especie de posmodernismo, si es que usted puede notarlo, porque la verdad, para ser verdad, también tiene que ser mi verdad. Si no es mi verdad, entonces eso es falso. O sea, hasta la interpretación de los textos bíblicos que hicieron los reformadores eran errados y no están conforme a mi propia percepción de lo que la Biblia enseña. Esa es una parte fundamental. Yo cuando hablo de los reformadores, yo lo hablo, hermanos, porque
Es evidente, y la historia así lo reconoce, de que en el tiempo de los reformadores y de los puritanos se conoció en la historia de la iglesia a esa época como la época dorada del cristianismo. La época dorada del cristianismo. Cuando nosotros leemos a estos hombres, podemos notar de que Dios les dio mucha iluminación a ellos luego de la reforma protestante de Lutero para volver con lo que podemos considerar una interpretación bíblica que había sido ocultada por la oscuridad del catolicismo romano. Fueron hombres con unas mentes prodigiosas. Ellos estuvieron en un tiempo en que no habían computadoras, no habían teléfonos inteligentes, no existía absolutamente nada de eso, pero tenían la Biblia prácticamente llenando sus corazones, llenando sus mentes. Eran hombres realmente prodigiosos, ¿no? Es evidente que a Dios le damos la gloria por haber levantado estos hombres sobre los cuales mucha de la fe reformada se sostiene, mucho de la fe evangélica se sostiene. Hubo hombres también como B.B. Warfield, que él fue usado por Dios en la época en que la alta crítica alemana prácticamente estaba ganando el debate en el cual se decía de que la Biblia es un libro que contenía errores y que por lo tanto no podía ser la palabra de Dios. Habían muchos evangélicos que habían prácticamente dado lugar, habían retrocedido frente a los embates argumentativos en contra de lo que era la palabra de Dios, el cristianismo. Pero B.B. Warfield fue levantado también por el Señor para hacer defensa, ¿no? Entonces yo les decía que el bulverismo es una especie de posmodernismo, ¿no? Cuando una persona presenta la verdad, el bulverista nunca mira el argumento, nunca lo lee, nunca lo evalúa, nunca procura ir de repente a la construcción del lenguaje o ir al griego, ¿no? Porque muchas veces cuando existen pues ciertos debates, las confesiones reformadas, ortodoxas, recomiendan mucho de que vayamos a los idiomas originales para poder traer luz para nuestros días, ¿no? Entonces yo les decía, pues el bulverista nunca mira el argumento, sino que mira al hombre que está diciendo ese argumento, y se levantan en sus pensamientos, se levantan en sus corazones preguntas acerca de cuál será la realidad de esta persona para que hable de esta manera, o también cuál es la ganancia que él está buscando al escribir esto o cosas así. Simplemente desde el hecho de que ya no buscamos argumentos para rebatir argumentos es que hemos abolido lo que yo les decía, la crítica, ¿no? La crítica. Lo que el bulverista intenta demostrar es que la persona que hace tal afirmación está viciada, está contaminada. Entonces, como es una persona viciada y contaminada, todo lo que esa persona diga con su boca está igualmente viciado y contaminado, ¿no? Entonces, esa es parte de la característica también de los bulveristas, ¿no? Y bajo este concepto, el bulverista pues dice que la verdad de todos está viciada, la verdad de todos está contaminada, excepto la mía. La verdad mía no está contaminada, y de los que creen igual que yo tampoco está contaminada, ¿no? Entonces es simplemente un argumento donde la verdad soy yo, ¿no? Y no existe una verdad objetiva. Eso es, ¿no? Y el movimiento pues feminista usted lo ve igual, el movimiento LGBT también lo ve igual, ¿no? Todos piensan que las personas que están contaminadas, han sido contaminadas por el machismo, han sido contaminadas por la homofobia, han sido contaminadas por la religión. Ese es el argumento de ellos, ese es el bulverismo que usan ellos, ¿no? Y tristemente, como lo digo, dentro de el ámbito evangélico es igual, ¿no? ¿Cuál es el estándar entonces para conocer quién está errado y quién tiene la razón? Debe haber algún estándar. ¿Cómo podemos nosotros saber si una interpretación bíblica es correcta o está equivocada? ¿Cómo podemos hacerlo? Pues al bulverista, aunque se le demuestre con las escrituras que está equivocado, él continuará con su posición y tratará al resto como personas contaminadas. Es algo tremendo. Yo pienso que es la ceguera de la razón propia. Es triste, ¿no? Por ejemplo, hay muchas
preguntas, y nosotros sabemos eso. Nosotros tenemos muchas preguntas, lo que se llama se le conoce como cosmovisión. Tenemos muchas preguntas que son trascendentales para la vida del ser humano, ¿no? Para la vida del cristiano también, ¿no? El ser humano como cristiano. Y esas preguntas deben ser respondidas a la luz ¿de qué? A la luz de las Escrituras. Pero el bulberista no tiene luz. Lo que el bulberista tiene son prejuicios. El bulberista no tiene una teología sana, ni siquiera lee tratados de teología. Lo que el bulberista tiene son obsesiones. El bulberista no tiene una confesión de fe ortodoxa. Lo que el bulberista tiene son ofuscaciones. Eso es lo que pues, yo he podido apreciar a lo largo de este tiempo en el ámbito evangélico, que es el tema que debe preocuparnos más a nosotros como cristianos, ¿no? En cierta ocasión, hermanos, y hace no mucho, ahora que existen estos debates raciales allá en los Estados Unidos, en cierta ocasión yo estaba viendo una disertación, un sermón, si usted quiere. El sermón duraba más de una hora, como 1 hora 10 minutos, y yo estuve viéndolo todo porque a mí me interesa también conocer cómo es el pensamiento de ellos, porque si yo no conozco cómo es el pensamiento de ellos, ¿cómo es que puedo rebatirlo? ¿Cómo puedo hacer yo apologética de la sana doctrina precisamente en días en que el marxismo cultural se ha introducido dentro de la iglesia? ¿Cómo? ¿Cómo? Si yo no leo esos autores, si yo no escucho esos sermones, ¿cómo puedo hacerlo? Pero el punto que yo quiero compartirles con ustedes es de que escuché a un predicador afroamericano que él decía, yo primero pienso como negro y después pienso como cristiano. Eso es lo que él decía. Primero pienso como negro y después pienso como cristiano. Eso es imposible. Cuando nosotros encontramos a una persona que ha hecho una profesión de fe en Cristo y nos dice, por ejemplo, yo pienso primero como político y después pienso como cristiano. O si alguien nos dice a nosotros, yo pienso primero como empresario y después pienso como cristiano. O yo pienso primero como abogado y después pienso como cristiano. ¿Dónde cree usted que va a terminar esta persona? Pero eso es muy terrible. Eso es algo que se repite porque siempre existe un pensamiento primero, un pensamiento antes que el pensamiento de la Biblia. Y eso no es cristiano. Eso no es cristiano. Pero aún así, yo no conozco a ninguno de ellos que diga que no es bíblico. Dicen, nosotros somos bíblicos, nosotros somos de sana doctrina y mucho de lo que ellos enseñan es algo pues que es contrario a la escritura, ¿no? El mundo es que piensa de esa manera. Porque el mundo dice yo soy primero y después es Dios, ¿no? Pero un cristiano definitivamente no puede actuar de esa manera, ¿no? Los bulberistas también se caracterizan por ser groseros, por ser ofensivos contra quienes no abrazan la verdad de ellos. Entonces tratan mal a quienes argumentan o con argumentos defienden su propia posición, dejando la posición de ellos debilitada. El argumento pues que usa el bulberista ahí es la grosería, ¿no? La ofensa. Ya les hablé de ese disertador presbiteriano que dijo pues escoria anabautista. Es algo que a mí hasta ahora pues me ha llamado mucho la atención y yo honestamente yo tengo dudas de que esa persona sea cristiana, ¿no? Decir escoria anabautista, ¿no? Hay que recordar el dicho que dice el argumento del que no tiene argumento es el insulto. Es el insulto, ¿no? Cuando el bulberista ataca a quien presenta una argumentación ajustada a la ortodoxia cristiana en su desconocimiento, porque es eso, es desconocimiento, ya le he dicho, el bulberista no lee, el bulberista no estudia. Entonces, en ese desconocimiento, cuando ataca a la ortodoxia cristiana, no se da cuenta que también está atacando a la hermenéutica y a la exégesis bíblica. Está atacando también a los reformadores y a los puritanos que fueron parte de la época dorada de la iglesia. Está atacando también a la razón misma, porque se vuelven irracionales. Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede cuando uno se encuentra con un bulberista, ¿no? Los errores del bulberismo postmodernista no deberían ser imitados por los cristianos. Yo pienso
que si uno no conoce el tema es mejor callar, ¿no? Yo creo que todos nosotros hemos pasado por eso. Hemos pasado por eso mientras construimos una teología. Nosotros no estamos debatiendo, no estamos refutando argumentos, porque todavía estoy construyendo mi teología. Es mejor esperar ya un tiempo a que yo pueda tener unos cimientos teológicos buenos para poder recién entrar y argumentar contra otros argumentos, ¿no? Lo que vemos nosotros es que el bulberista siempre está en la búsqueda de los motivos detrás de la afirmación. Ya les había dicho, ¿no? El bulberista siempre se pregunta, ¿y por qué dice él eso? Tiene que haber una razón. Pero como creyentes nosotros no debemos de hacer eso, sino nosotros deberíamos de examinar las palabras. Tenemos que someter el mensaje a lo que es el discernimiento usando las escrituras para saber si lo que se dice es verdad o no. Finalmente es eso. ¿Es verdad lo que dice o no es verdad lo que dice? ¿Se ajusta a los principios bíblicos lo que se está exponiendo o no se ajusta a esos principios? Pero para hacer eso, yo primeramente tengo que educarme en lo que es la teología bíblica, tengo que educarme yo mismo en lo que es la teología sistemática también. Yo creo eso, ¿no? El bulberista pues no se preocupa por la verdad objetiva, eso es cierto, sino se ocupa él por su propia verdad, su propio punto de vista de lo que es la vida, su propio punto de vista de lo que es la enseñanza bíblica. El bulberista no se queda contento con la suficiencia de las escrituras. El bulberista generalmente llega un momento en que pone a un lado la suficiencia de las escrituras, pone a un lado la verdad que la Biblia enseña para comenzar a poner su propia cosmovisión, a ir al empirismo, ir a otras cosmovisiones distintas, claro que prestándose algo de la cosmovisión cristiana, porque finalmente todas las cosmovisiones se tienen que prestar algo de la cosmovisión cristiana para construir sus argumentos que no son argumentos, ¿no? Los bulberistas pues son anti-intelectualismo. Eso es algo que a mí personalmente me llama mucho la atención y yo los reconozco de esa manera. Ellos son anti-intelectualismo. Son una especie de biblicistas, ¿no? Una cosa es ser bíblico y otra cosa es ser biblicista. Los biblicistas son aquellas personas que agarran su Biblia y se suben a la punta del monte Everest y ahí están ellos leyendo sus Biblias y dándole la interpretación que su propia cosmovisión, sus propios prejuicios les dan. Son antiintelectuales porque ellos dicen, para mí solamente la Biblia, yo no necesito leer, por ejemplo, los sermones de Spurgeon, yo no necesito leer la sistemática de Berkhoff, yo no necesito ninguno de esos libros porque yo no soy seguidor de hombres, sino seguidor de Cristo, ¿no? Entonces ellos son antiintelectuales. Pero algo que yo he notado cuando Juan Calvino escribió La institución de la religión cristiana es que él cita mucho a Agustín de Hipona. ¿Y por qué es que él cita mucho a Agustín de Hipona? Para demostrar que lo que él está afirmando no es nuevo, sino que es antiguo. Es antiguo, ¿no? Entonces ellos son pues anti-intelectualismo. Ni siquiera quieren evaluar el argumento, porque en realidad ellos no conocen teología, no conocen la Biblia, no conocen confesiones ortodoxas, pero dicen que son pastores llamados al Evangelio, ¿no? Aquí habría que pensar en ese versículo que dice, muy interesante la escritura, cuando dice que no sea un neófito, que sea apto para enseñar, que sea apto. Y evidentemente cuando uno es apto para enseñar es porque también es apto para aprender. El que no es apto para aprender definitivamente no va a ser apto para enseñar. Yo estaba conversando también con el otro pastor de nuestra iglesia. Él también tiene una carrera profesional y él está haciendo los trabajos para sus tesis y todo. Y él me comentaba algo cuando yo hablaba de este tema del bulberismo. Él me decía que las personas hoy en día leen muy poco. Leen no más de 5 páginas. No tienen costumbres de leer libros voluminosos, como por ejemplo una teología sistemática. Las sistemáticas tienen 900 páginas, 1200 páginas.
No, eso es mucho, eso es mucho. Ellos no leen, el pastor me decía, ellos leen 5 páginas nada más. Y yo me pregunto bajo esta premisa, ¿cómo podrán ellos sentar las bases de un buen razonamiento bíblico y teológico y defender su fe estando en esa circunstancia? Es algo tremendo, es algo tremendo. Y yo cuando hablaba también con el pastor de nuestra iglesia, yo le compartía a él algo, ¿no? que yo les estaba comentando al principio. En el YouTube existen las estadísticas en las cuales el YouTube nos dice cuántos minutos en promedio han sido visto o visualizado uno de los videos, ¿no? Y es algo tremendo. Yo también he notado eso porque yo consigo muchos libros también a través del Kindle. Y hay libros que tienen, por ejemplo, cerca de 300 páginas. Otros libros tienen como 400 páginas. Y yo he notado algo que confirma lo que yo estoy diciendo. Cuando uno comienza a leer de repente las primeras 40 páginas de un libro, uno va a notar ahí en el Kindle que dice, hay un aviso en el Kindle que dice 200 personas han subrayado esto, ¿no? Entonces, esas notas que uno encuentra en el libro de Kindle las haya más o menos hasta la página 40, la página 50. De allí en adelante no existe ninguna nota o son muy escasas las notas que dicen estas líneas han sido subrayadas por algunas personas. ¿Y qué indica eso? De que quienes comenzaron a leer ese libro se quedaron en la página 40 y ya no continuaron leyendo el libro, ¿no? Es algo tremendo, eso es lo que pasa. Y yo hablo de libros cristianos y es terrible, es muy penoso, ¿no? Los bulveristas, yo lo que he visto es que los bulveristas terminan pues formando sectas biblicistas como las que han existido siempre. Eso es lo que yo puedo ver, ¿no? Los tiempos son difíciles y con mucha tristeza yo puedo ver de que el bulverismo se ha hecho parte de una gran mayoría que conforma la iglesia evangélica. No hay un buen pronóstico para la apologética cristiana dentro de este mundo posmoderno. No hay, ¿no? Porque para hacer apologética uno tiene que conocer la Biblia y la Biblia te envía a un tomo de teología y el tomo de teología te vuelve a la Biblia y es algo tremendo cuando uno estudia así las escrituras y la teología. Parece que ambas van de la mano, ¿no? Una teología bíblica y una teología sistemática. Y como no existe eso, ¿cómo se puede defender la fe en nuestros días? ¿Cómo? Los cristianos y los pastores especialmente, yo creo que estamos en un tiempo en que debemos leer no solamente los libros cristianos, sino también debemos de leer libros como por ejemplo la sociología, ¿no? ¿Qué cosa es lo que la sociología, cómo es que ellos interpretan la realidad y todo esto? Tenemos que leer sociología, tenemos que leer biología, porque si no conocemos biología, ¿cómo podemos nosotros rebatir al darwinismo? Si no conocemos lo que la ciencia moderna está descubriendo, ¿cómo podemos destruir esas viejas herejías? Es algo que nosotros estamos llamados a hacer. Tenemos que leer también libros de psicología moderna. Eso también debe de leer un pastor como parte de su preparación. Porque yo pienso que el pastor tiene esa función y todo cristiano en realidad tiene esa función. Miren, cuando nosotros vamos a evangelizar a una persona, nos vamos a enfrentar a alguien que tiene una preconcepción en el sentido en que les va a decir a ustedes de que la Biblia es un mito y que lo que es válido es lo que la ciencia dice. Entonces, si nosotros no conocemos de ciencia, ¿cómo podemos defender la fe cristiana? Eso es lo que uno encuentra cuando uno hace evangelismo, ¿no? Yo creo que los creyentes no podemos defender la fe usando el bulverismo secular. Yo creo que no. Hay que recordar que el posmodernismo actual avanza a pasos agigantados, está devorando todo lo que hay en su camino, ha devorado las universidades, está devorando las escuelas donde están nuestros niños. El posmodernismo avanza y yo pienso de que, como ellos mismos dicen, ¿no? Como estos hombres hablan, dicen de que la religión para ellos en realidad es un obstáculo, Ellos piensan en que la religión debe ser tomada por ellos también. No desaparecerla, porque ellos son también muy inteligentes. Ellos no quieren desaparecer al cristianismo. Lo que quieren es construir un cristianismo mezclado con todas sus ideologías.
Y si nosotros no estamos preparados, no hemos tenido la posibilidad de estar leyendo estos libros, aparte de los libros de teología y la Biblia, evidentemente, va a ser difícil que podamos ser aquellas rocas que se paren delante de este rodillo que podemos llamar el posmodernismo, ¿no? Y es terrible porque ellos no solamente dicen de que la ética y la moral son relativos, ahora ellos están comenzando a decir de que los hechos también son relativos. Los hechos son relativos, ¿no? Es tremendo eso. Y cuando afirmamos, pues, que Dios ha revelado en su palabra la verdad absoluta a todos los hombres, los incrédulos, nos van a responder, eso lo dices porque eres cristiano. Bulberismo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, eso es una pregunta muy buena, ¿no? Si los cristianos en la práctica creen que existe la verdad absoluta, entonces, ¿cómo vamos a hacer frente nosotros a esas presuposiciones ateas que aborrecen al Señor? Pues ese es el trabajo que nosotros estamos llamados a hacer, ir y predicar el evangelio a toda criatura, pero siempre van a haber personas que sinceramente van a preguntar también ellos acerca de la veracidad de la Biblia, ¿no? Sinceramente, ¿no? Es evidente que hay algunos que no van a tener objeciones sinceras, ¿no? Entonces, ¿cómo comprobamos nosotros que este pensamiento posmoderno ha infectado la iglesia del Señor? Solamente tienen que ir al Twitter y ver cómo son los debates ahí religiosos. Solamente tienen que ir al Facebook y ver algunos comentarios que realmente dan lástima, ¿no? Dan mucha lástima. El Twitter, ya les dije, ¿no? Las redes sociales son la demostración de que el bulberismo, con su posmodernismo, está dentro de la iglesia profesante, ¿no? Lo primero que yo he notado, y creo que ya se los he dicho, es de que existe una tendencia en abandonar la escritura, abandonar lo que la escritura dice, para reemplazarla o complementarla por la experiencia. Eso es lo que yo he aprendido, ¿no? Uno puede tener unos argumentos buenos, por ejemplo, acerca de del cesacionismo que yo había conversado al principio, que se le llama así, el cesacionismo, ¿no? Se le conoce como, por ejemplo, se dice que el cesacionismo es una posición teológica que afirma que los dones milagrosos, los dones de señal, ya terminaron porque los apóstoles también habían terminado. Entonces, la enseñanza de las escrituras es clara en ese sentido, ¿no? Pero aquel que debate la posición cesacionista, yo he notado algo, siempre recurre a la experiencia, a su experiencia. Él dice, pero yo he visto, ¿no? Sí, es cierto, aquí parece que dice de esta manera, pero ¿y qué hay con mi experiencia? Yo he visto, yo he oído, yo he escuchado. Es curioso, por ejemplo, en cuanto al don de lenguas, ¿no? Se dice, no, pero yo he escuchado que el pastor fulano de tal habla en lenguas. Pero claro, no son idiomas, ¿no? Son lenguas angelicales, pero no se dan cuenta de que cuando Pablo habla de lenguas angelicales, en toda esa construcción del argumento que Pablo está haciendo, está usando la hipérbole, o sea, algo que no es necesariamente cierto, ¿no? Entonces eso es lo que pasa, ¿no? Ellos dicen, pero mis ojos han visto, yo he escuchado, mi experiencia es válida, aunque no está refrendada por la Biblia. Es válida, aunque no está refrendada por la Biblia, ¿no? Entonces, ellos piensan que la teología o la escritura debe ser reemplazada o complementada también por las experiencias personales. Yo creo que esa es una característica del bulberista. ¿Por qué? Porque no tiene argumentos bíblicos. Segundo, yo creo que hay un intelectualismo teológico que no está acompañado por la sabiduría y el discernimiento. Y esto es todavía más terrible, ¿no? Cuando alguien está leyendo, por ejemplo, un libro de teología sistemática, entiende, y ellos dicen, por ejemplo, ellos dicen, ya entendí el evangelio verdadero, nosotros tenemos el verdadero evangelio. Lo aprenden de esos libros de teología sistemática, pero no disciernen cuando les están predicando un evangelio falso. Eso es algo que pues a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque vivimos en días en que el intelectualismo bíblico no interacciona con la realidad de los hechos
que están aconteciendo fuera de la mente. Es un intelectualismo que se queda guardado en la bóveda, en el cráneo. Pero no es un intelectualismo que le pueda servir para medir los discursos, las predicaciones, las lecturas, los argumentos. Todo es intelectual. Yo siempre he dicho de que vivimos nosotros en un tiempo en que la cabeza es más grande que el corazón. Y parece más que nada de que todo esto se convirtiese a una lucha entre dos cabritos. ¿Usted ha visto cómo pelean los cabritos? Ellos corren y se golpean las cabezas, ¿no? Entonces yo creo que hemos llegado a ese punto, ¿no? Es un intelectualismo que sirve solamente para eso. No puede discernir lo que está pasando fuera de su mente, ¿no? Y esto pues es un obstáculo muy grande también para poder hacer evangelismo. Si no podemos interpretar a la luz de la Biblia lo que sucede en el mundo, entonces ¿cómo podemos nosotros rebatir las objeciones de aquellos cuyos pensamientos están moldeados con el posmodernismo de nuestros días? ¿Cómo? Pues no hay manera. Necesitamos saber cómo es que piensan ellos para explicarle acerca de los hechos y la verdad objetiva de las Escrituras. De eso se trata el evangelismo. No compartirles nuestras experiencias y preferencias subjetivas, sino llevarlos al punto en que la Biblia es la verdad de Dios. Yo no necesito, por ejemplo, probar antes de conversar con alguien que la Biblia es necesariamente la palabra de Dios. Yo no necesito hacer eso, porque la Escritura ya nos enseña en el capítulo 1 de Romanos que ellos ya conocen a Dios. Entonces solamente me limito yo a compartirles el Evangelio y a rebatir sus objeciones. Y casi todas ellas están marcadas pues por esta corriente posmodernista de nuestros días, la ciencia y todo esto, ¿no? Ahora, para terminar, yo quisiera repetir la siguiente frase. Es una frase que la voy a poner en pantalla y dice: hasta que el vulgarismo sea aplastado, la razón no puede desempeñar un papel efectivo en los asuntos humanos. Cada una de las partes lo utilizará rápidamente como arma contra el otro, pero entre los dos, la razón misma está desacreditada. Bueno, esto es lo que yo quería compartirles ahora. Yo quisiera hacer un llamado sobre todo lo que yo he estado hablando, ¿no? Desechar el vulgarismo. Si es que alguno no puede refutar un argumento con otro argumento bíblico, es mejor no hablar. Es mejor callar, es mejor estudiar primero y luego, cuando el Señor ya en su misericordia nos haya dado conocimiento, nosotros sí podemos defender nuestra posición. Yo siempre creo que los debates son importantes porque se enseñan ahí las posiciones doctrinales de cada parte que está debatiendo, y quienes leen los argumentos somos también ayudados a poder identificar quién está argumentando con la Escritura y quién no está haciendo eso, ¿no? Es un tiempo, como yo les digo, en que urge el pensamiento crítico. Hay una urgencia de pensamiento crítico. ¿Para qué? Para poder compartir nuestras creencias al mundo. Un mundo que está entrenado, ¿para qué? Para rechazar la verdad. Para rechazar la verdad. Bueno, conmigo ha sido todo en este programa. Espero estar nuevamente con ustedes muy pronto. Que el Señor los bendiga.